Bienvenidos a este nuevo módulo de transformadores de 3 devanados. En este módulo vamos a estudiar el comportamiento y el modelo del transformador de 3 devanados. Para ello vamos a dividir el video en dos partes. La primera, la finalidad y el modelo del transformador de 3 devanados. Y en una segunda parte, las pruebas y los parámetros para la obtención del modelo de dicho transformador. Entonces, ¿cuál es la finalidad del transformador de 3 devanados? Entonces, es dar un camino de circulación a los terceros armónicos y corrientes de desbalance en el transformador. Generalmente, ese tercer devanado se encuentra conectado en delta. Se utilizan en subestaciones para la alimentación generalmente de los servicios auxiliares o de caseríos cercanos al sitio de instalación de la subestación. Generalmente el devanado terciario es de una potencia inferior a la del principal. Entonces, ¿cómo está constituido físicamente un transformador de 3 devanados? Vamos a tener aquí, tenemos el esquema del transformador. Entonces tenemos que sobre el mismo núcleo magnético, en vez de tener un solo devanado secundario, el transformador de 3 devanados, como su nombre lo indica, tiene 2 devanados secundarios, anclados a la misma columna, como lo podemos ver en la gráfica de al lado, donde el flujo en el circuito magnético enlaza a las 3 bobinas. Generalmente, como lo acabamos de comentar, el tercer devanado es de potencia menor que el devanado principal y el devanado secundario. Entonces, si analizamos este esquema desde un punto de vista de modelo de transformador, vamos a tener una impedancia serie que modela la dispersión y la resistencia del arrollado primario, una impedancia serie que modela la dispersión y la resistencia del arrollado secundario, y la impedancia de dispersión y resistencia del arrollado terciario. Y, por supuesto, la rama de magnetización del transformador. Si estamos trabajando en variable real, pues tendremos dos transformadores ideal de acople que van a depender del número de vueltas entre primario y secundario y entre primario y terciario. Si ese modelo lo pasamos a por unidad, pues perdemos el transformador ideal y nos quedaría el modelo de la parte inferior de la lámina, donde tenemos las zetas en por unidad que representan cada uno de los devanados, primario, secundario y terciario, y la zeta de magnetización. Ese transformador, al igual que un transformador de 2 devanados, puede presentar cambiador de tomas, bien sea en el primario, en el secundario o en el terciario. Su modelo puede ser estrella, como el modelo que acabamos de ver, donde se representa la Z del primario, la Z del secundario y la Z del terciario, o puede ser un modelo en delta, donde tenemos el acople entre primario y secundario, entre primario y terciario y entre secundario y terciario. Para modelar el cambiador de tomas lo vamos a hacer a través del modelo de admitancia que vimos en videos pasados, donde cada una de esas admitancias son función de la Z principal y del valor del TAP del transformador. Entonces, de esa manera podemos modelar cada cambiador de tomas en el devanado correspondiente. ¿Cómo podemos realizar las pruebas para la obtención de parámetros de este transformador? Entonces, para realizar las pruebas vamos a hacer las mismas pruebas que hacíamos en el transformador, vacío y cortocircuito, con la diferencia que ahora la prueba de cortocircuito tengo más devanados. Entonces, la prueba de vacío se realiza por el devanado de baja tensión o a tensión nominal con el resto del circuito abierto. Si tengo 3 devanados, pues alimento por uno y dejo los otros 2 en abierto. O sea, realmente la prueba es análoga a la del transformador trifásico.
¿Qué sucede con la prueba de cortocircuito? Para hacer la prueba de cortocircuito no puedo cortocircuitar dos de los devanados al mismo tiempo. Entonces voy a tener que alimentar por un devanado, cortocircuitar el otro devanado y dejar el tercer devanado en circuito abierto. Es decir, debo realizar 3 pruebas. Entonces, vamos, para determinar la Z entre el primario y el secundario, se realiza alimentando el devanado primario con el devanado secundario en cortocircuito y el terciario en circuito abierto. Para determinar la Z primario-terciario, se realiza alimentando por el devanado primario con el terciario en cortocircuito y el secundario en circuito abierto. Y finalmente, para determinar la Z secundario-terciario, se realiza alimentando por el devanado secundario con el devanado terciario en cortocircuito, mientras que el devanado primario se deja en circuito abierto. ¿Por qué se realizan las pruebas con alimentación en la primera letra? Recuerden que tengo que llevar a corriente nominal. Por tanto, se debe realizar con el devanado de más alta tensión a fin de que la corriente sea la menor posible durante la prueba. Entonces, nosotros estamos determinando a través de estas 3 pruebas un modelo en delta del transformador, donde lo que estamos viendo es el acople magnético que existe entre un devanado y el otro, de tal manera que nosotros determinamos el modelo delta, es decir, la sumatoria, en el caso Z primario secundario, de Z primario más Z secundario. En el caso de Z primario o Z terciario, es la suma del primario más el terciario, y Z secundario terciario es la suma de las impedancias serie del secundario y del primario. A partir del modelo delta se puede calcular la estrella equivalente que me permitiría obtener el modelo en estrella del transformador de 3 devanados a través de un neutro ficticio que es calculado como el baricentro de la delta. Eso se puede realizar utilizando las fórmulas que vemos a continuación, tanto para Z primario, secundario y terciario. Como es un modelo matemático, alguna de las impedancias, y en especial la del terciario, puede dar negativa. Eso no significa que es una reactancia capacitiva, sino simplemente que el modelo requiere una impedancia negativa para ajustar los valores que hemos obtenido de las pruebas en delta para ajustar a un modelo de estrella equivalente donde el punto neutro coincide con el baricentro del triángulo formado por las impedancias en delta. Entonces, de esta forma hemos visto cómo se modela un transformador de 3 devanados. Existen transformadores de n devanados secundarios, sobre todo se utilizan para rectificadores de multinivel. Y las pruebas se realizan de forma análoga. Es decir, las pruebas de cortocircuito se alimentan por un devanado, con un devanado en cortocircuito y los otros en circuito abierto. Y debo realizar al menos tantas pruebas como devanados tenga el transformador. La aplicación del transformador de 3 devanados principalmente es en transmisión para la alimentación o compensación de desbalances en corriente, mejorar el perfil de tensión del punto de transformación o alimentar servicios auxiliares de su estación. Gracias por su atención.